catholicité n'est pas une simple dénomination, ni un acquis, et encore moins un privilège. Elle est une vocation, à laquelle nous n'aurons jamais fini de nous convertir, car elle est très exigeante. El perfil del cardenal Aveline es católico en la absoluta extensión de la palabra, tanto en profundidad como en sana provocación. Un teólogo que no provoque e interpele a la existencia misma quizá no sea un buen teólogo, pero Jean-Marc Aveline sí es un teólogo de altura. Descubrimos a un hombre aparentemente que no llama la atención, pero que tras haberle conocido, escuchado y leído, nos atrevemos a afirmar que estamos ante un gran sacerdote, un padre espiritual, acogedor y maestro, profundamente sencillo que transpira humildad. Jean-Marc Aveline nace en 1958 en Argelia, cuando todavía era colonia francesa, y 4 años después, tras los acuerdos de Évian, el 5 de julio de 1962, Argelia se independizó. Un año después, la familia de Aveline volvió a Francia, su padre era ferroviario y encontró trabajo en Marsella. Él narra que sin ser una familia pobre en aquella Francia de los años 60 las cosas no eran fáciles y no abundaban los bienes materiales. Él aún era pequeño, pero aquella independencia argelina supuso un tsunami para el mundo francés en general y para la Iglesia católica en particular. Argelia poscolonial sufrió cambios bastante considerables y la Iglesia experimentó un periodo de total miseria. Es decir, que prácticamente todos los fieles se fueron. Y la intuición del cardenal Duval fue que la iglesia obviamente tenía que permanecer en Argelia, pero que debía convertirse en una iglesia para los argelinos. Y muchas de las congregaciones que estaban presentes en Argelia se vieron privadas de su trabajo de educación, de salud, y por lo tanto tuvieron que reinventar una forma de estar presentes en medio de la población argelina. Una mirada superficial nos haría caer fácilmente en el cliché de que es el hombre del diálogo interreligioso. Sí, es verdad. Pero vemos en él mucho más, vemos a un verdadero pastor lleno de sabiduría. Otros también se refieren a él diciendo que es bergogliano, simplemente por haber sido elevado a cardenal por el Papa Francisco. Pero sin temor a equivocarnos, más bien podríamos afirmar que ha sido Francisco quien se ha hecho abeliano, como veremos más adelante. Nos topamos con una personalidad que bajo una forma amable, cercana y sencilla asoma un mundo de sabiduría que nos exige conocerle para comprenderle bien en su profundidad teológica, en su mensaje. Creemos que los ejes determinantes en su vida y que conforman su esencia han sido Argelia, con su espiritualidad cristiana y musulmana, con sus santos Charles de Foucauld, San Francisco de Asís, con sus mártires, entre ellos los monjes trapenses de Tillich, el Papa Pablo VI, el teólogo protestante Paul Tillich, el Papa Benedicto XVI, y Marsella, con todo lo que encierra como puerta al Mediterráneo y conexión de Oriente y Occidente ya desde la antigüedad. Parece al acabar sus estudios iba a entrar en la escuela de ingeniería, venía de estudiar el bachillerato en matemáticas, pero en 1997 ingresa en el seminario de Aviñón, ciudad crucial en la historia de la Iglesia, como se muestra en el vídeo reportaje del cardenal Augusto Lo Giudice. Aprendió griego y hebreo y entre Aviñón y París culmina sus estudios eclesiásticos en filosofía y teología, y Jean-Marc se embarcó en una tesis doctoral sobre el pensamiento de Paul Tillich. Paul Tillich is probably one of the most influential theologians of the 20th century, even if his name is not as well known as some of the other greats of the 20th century. En esa época, junto a Tillich, Aveline se adentró también en la figura de Pablo VI, de quien destaca que la frase «el cristianismo no está ligado a una sola civilización» del texto pronunciado por el Papa tras su viaje a la India en 1964. Aveline insiste en que aquella idea de la catolicidad fue un descubrimiento total para él. La reflexión del Papa Pablo VI, posterior a su viaje a la India en 1964, vemos que está de plena actualidad y que quizá a su manera el Papa Francisco trata de retomar. Mientras Pablo VI hablaba del cuerpo místico, en Francisco se habla del pueblo de Dios como en ese intento de abrazar a toda la humanidad. Pero el problema con que se topan hoy los católicos y que necesitan sabia y pedagógica explicación radica en que cuestiones esenciales de la fe católica, como la salvación, la gracia, el pecado, los sacramentos, la Trinidad, cuestiones difíciles de comprender y creer para otras confesiones, no son llevadas al primer plano del mensaje de la Iglesia católica de hoy.
y que ven los católicos con preocupación cómo en documentos como por ejemplo el último informe de síntesis final del Sínodo de la Sinodalidad se entreven posiciones más próximas al protestantismo, como por ejemplo la alusión al pueblo de Dios en general, donde el lector no sabe cuándo se habla de bautizados o de criaturas de Dios, las menciones a la Eucaristía, con guiños a la mesa compartida sin decir expresamente que ahí está la divinidad de Jesús, o tratar de explicar un sensus fide a toda la comunidad de creyentes cuando esa realidad fundamentalmente atañe a la fe espontánea del pueblo católico que siempre ha ido por delante en los dogmas de fe. En este sentido, sería difícil tratar de lograr un entendimiento entre protestantes y católicos, por ejemplo, en lo que atañe a los dogmas marianos. Ante estas problemáticas de comprensión lógicas en el pueblo católico, el cardenal Aveline aporta lucidez al comunicarnos lo que podríamos afirmar que es su propia espiritualidad, fundada en el diálogo y la escucha. Él afirma que el hombre, la persona sabia, es la que escucha. Esa esencia suya de teólogo y maestro provoca que con mucha naturalidad diga espontáneamente en medio de una entrevista: nuestra teología es trinitaria, por lo tanto, es normal que la misión de los católicos necesariamente sea dialogal. Una frase de esta hondura obliga al oyente a detenerse y entender que esa escucha primero es a la palabra encarnada, a Jesús, que en tanto vive en una comunidad de personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dialogan continuamente y que esa es su característica de amor. Y como Dios se ha revelado y peregrina acompañando a la humanidad, el creyente ha de ser un reflejo tanto en la escucha como en el diálogo con toda la humanidad. La otra figura indiscutible en él fue el teólogo protestante Paul Tillich, de cuya tesis son frutos visibles dos de sus libros: Paul Tillich, Artesanos del Diálogo, y La cuestión cristológica en las teologías de las religiones. De este trabajo sobre Tillich conservará la reflexión del teólogo sobre las relaciones interreligiosas, con la convicción de que la fe cristiana debe entrar en diálogo creativo con el pensamiento teológico de las otras religiones. En 1984 es ordenado sacerdote a la edad de 26 años. Su vida transcurre en Marsella. Hay un momento crucial y es cuando en 1992 recibe el encargo de su obispo de fundar el ISTR, el Instituto de Ciencias Teológicas y de las Religiones de Marsella. Durante casi 2 décadas se dedica intensamente a la labor como docente, conferenciante y a impulsar la labor de la Iglesia Católica en una ciudad como Marsella, cruce de culturas y religiones, donde 1 de cada 3 habitantes es musulmán y además concentra a la segunda comunidad más grande de judíos de toda Francia. ¿Por qué decíamos al comienzo que en realidad, más que bergogliano, nuestra impresión es que Francisco se ha hecho abeliano? El cardenal cuenta en una entrevista cómo le dio a conocer al Papa Francisco la realidad de Marsella, punto de llegada y partida neurálgico en el Mediterráneo, realidad milenaria y que dentro del universo europeo, Marsella es un microcosmos auténticamente universal, y que a iniciativa de un alcalde de los años 80 de Marsella nació la Fundación Marsella Esperanza. El Papa desconocía por completo la realidad de Marsella y en estos últimos años la ha ido descubriendo de la mano de este obispo. El otro referente indiscutible, según confiesa el cardenal Aveline, fue el Papa Benedicto XVI. À cause du respect des personnes et de l'importance pour lui de la liberté religieuse, c'était la même thématique du dialogue, mais c'était un autre contexte. Et puis chez Benoît XVI, cette conception de la mission qui, moi, m'a formé. En el año 2013 es designado obispo auxiliar de Marsella y en 2019 nombrado obispo titular de la ciudad. El obispo de Marsella es un hombre querido. Su forma de predicar en las homilías toca el corazón, es profundo y cercano, muy emotivo en su forma, pero de una riquísima espiritualidad donde va hilvanando santos, pensamientos y realidades. Recomendamos escuchar algunas de sus homilías porque encierran gran belleza. El cardenal Aveline ha escrito libros, en su mayoría de carácter teológico y espiritual. El cardenal no es una persona ambigua, es claro y directo en sus apreciaciones. Por ejemplo, comenta que nada más ser nombrado obispo en la diócesis, se dio cuenta de que faltaban jóvenes entre los grupos que conforman la catolicidad marsellesa. A este respecto, preguntado por los fenómenos de polarización y cierta radicalidad en afirmar sus posturas que se observan en el seno de la Iglesia Católica, tanto en Francia como en otros países,
por ejemplo, los grupos pro-misa tradicional, por un lado, y otras realidades de la Iglesia con expresiones distintas, se le interroga cómo conservar una unidad real. La receta que da el cardenal son dos: escucha y discernimiento. Y además es tajante en afirmar que no se pueden permitir élites de grupos dentro de la Iglesia. Après, bien sûr, il faut regarder, il faut se donner quelques critères aussi d'analyse et de discernement. Quel est le peuple de Dieu lui-même, quand on fait des synthèses et des synthèses, au fond, qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? Écoutez ça. Et le peuple de Dieu, pas ceux qui se présentent comme l'élite du peuple de Dieu. Ça... En los últimos años, otros aspectos han sido relevantes en el cardenal Jean-Marc Aveline. Celebró la misa de acción de gracias en Argelia por la beatificación de los monjes asesinados por extremistas islámicos en los años del terror en Argelia durante la década de los 90. Moriréis. Y como cualquier príncipe, todos caeréis. Salmo 82. Ayer mataron a otro imán en la calle. ¡Largo de aquí! También se ha visto envuelto en una situación delicada que denota la gran confianza que el Papa Francisco deposita en nuestro protagonista. Según parece, Roma lleva años escrutando las actividades del obispo Dominique Rey de la diócesis de Frugal-Toulon y en febrero de 2021 el obispo Aveline fue enviado a estudiar la situación. Según él, en visita fraternal, realizó su informe y un año después el Papa ha enviado un visitador apostólico. La cuestión aún no está cerrada, pero alberga confusión y cierta polémica en el mundo católico francés. Aveline fue el ministro principal en la ordenación del cardenal español François Xavier Bustillo, otro de los conocidos de nuestro canal, a quien le dio dos consejos en otra homilía magistral del cardenal Aveline: oración y ser un obispo todoterreno. Finalmente, en agosto de 2022, el Papa Francisco lo elevó a cardenal de la Iglesia Católica. Mucho más podríamos decir de este hombre simpático, inteligente, medido en sus palabras, muy libre en sus valoraciones. Él no habla de cambio climático, sino de ecología. No dice que representará a Francia en el Colegio de Cardenales, sino que es un obispo al servicio de Pedro y, por tanto, su responsabilidad es universal. Es un hombre que pone todo el peso de su vida en la oración y en la fecundidad de la oración de los enfermos, pero no quisiéramos terminar este vídeo reportaje sin revelar lo que nos ha parecido ver dónde está su corazón de pastor, en sus sacerdotes. Travailler le plus possible pour que l'on reconnaisse la belle dignité du ministère presbytéral. La personne du ministre ordonné et du prêtre en particulier apparaît comme celui par qui les choses vont mal. Et je voudrais dire aux prêtres la beauté de leur ministère. Je voudrais que les communautés le reconnaissent aussi. Il n'y a pas de vie presbytérale sans belle vie communautaire, des communautés chrétiennes. Mais dire aux prêtres la beauté de leur ministère, et en particulier aux prêtres diocésains, la grandeur de la spiritualité du ministère presbytéral diocésain. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.